me refiero a la parte práctica, me refiero a que les enseñé álgebra de funciones, composición de funciones, función inversa, eh, y otras cosas en cuanto a funciones, cómo hacer una gráfica, pero pues ahorita quiero que vayamos viendo análisis de funciones. Entonces, cuando me refiero a análisis, vamos a ver más que todo cómo obtener información a través de una gráfica, ¿sí? Cómo determinar dominio, cómo determinar rango a partir de la gráfica de una función. Entonces, podríamos colocar ahí análisis de funciones. Siempre les dejo de recomendación o de recomendación que por favor, siempre que puedan, le den una repasadita a funciones, especialmente a evaluación y a composición, ¿sí? Que nos va a servir. Igual en el camino nos tenemos que ir acordando, primero Dios. Pero empezando por aquí, a ver, una pregunta para todos. ¿Alguien se recuerda qué es el dominio de una función? Vamos a empezar por ahí. Les voy a poner una gráfica aquí y sí me gustaría que la copiaran. Bueno, viendo la gráfica nada más. ¿Qué es el dominio de una función? ¿Quién se acuerda? La distancia entre los puntos. No. El conjunto que existe entre ella misma. Por ahí va el asunto, pero tal vez una definición un poquito más formal. ¿Qué me falta por aquí ustedes? Pues sí. No se acuerdan. Bueno, miren, pues el dominio eran los valores que podía tomar la función para que ésta existiera dentro de los reales. Ese era el concepto que yo les di de dominio. Y el rango, pues dijimos que eran los valores que salen al momento de evaluar una función. Entonces, se lo voy a volver a escribir aquí. Valores que puede tomar la función, la variable de la función para que ésta exista en los reales. Y el rango eran los valores que salen de la función al evaluarla en el dominio. Bueno. Entonces, de esto vimos el concepto, vimos algunos ejemplos. Por ejemplo, yo les colocaba a ustedes, dada la función f de x, ¿sí? Igual a 1 sobre x, que es uno de los ejemplos más comunes. Entonces, para que esta función exista en los reales, debe de cumplirse una condición. Como la x está en el denominador, ¿qué valor no puede tomar esa x? Porque la función no existiría. ¿Qué valor no puedo poner ahí abajo? Los que están arriba de la curva roja, ¿no? No, ahorita esta función no es esta gráfica, Heidi. ¿Cero? ¿No podría? O sea, no puedo poner 0, porque si ustedes hacen 1 dividido 0, eso les va a dar error, ¿sí? Entonces, a eso se refería el dominio, los valores que puede tomar la función para que exista. O sea, que aquí puede tomar x cualquier valor excepto el número 0, ¿sí? Eso era el dominio. Y el rango eran los valores que salían al evaluar la función. Por ejemplo, 1 sobre x. Por ejemplo, voy a poner cualquier otro número, por ejemplo 2. Entonces, f de 2, en vez de la x poníamos el 2. Me daba 1 medio. Entonces, 1 medio
hace parte del rango, ¿sí? Hace parte del rango porque es un valor que sale al yo colocar un elemento del dominio. Entonces esto hace parte del rango. Esa era la diferencia entre dominio y rango. Entonces, ¿por qué les estoy recordando esto? Porque ahorita lo vamos a ver de forma gráfica. Miren, qué es lo que les acabo de poner acá. Recuérdense que cuando nosotros graficábamos funciones, estoy haciendo un pequeño recuento de todo. Nosotros hacíamos esta tablita, ¿sí? X, f de x. ¿Se recuerdan de esa tablita? Pregunto. Sí. Sí tienen en mente que... Ajá. Aquí poníamos un número, entonces buscábamos cuándo podría funcionar. Exacto. Y cuando nosotros íbamos a graficar eso, ¿sí? La X la poníamos aquí, en el horizontal, ¿sí? Y los resultados los poníamos en el vertical. Entonces, voy a poner aquí f de x. Bueno, entonces, de manera gráfica, uno puede determinar el dominio y el rango de la función. Cuando les dé una gráfica, por ejemplo, aquí no tengo determinada la función y tampoco tengo números, pero esta es como la clave. Cuando les den una gráfica, ustedes tendrían que ver, ¿sí?, dónde empieza y dónde termina la gráfica. Y el dominio de la función serían todos los valores de x que abarca esa gráfica. Por ejemplo, aquí les podría decir, voy a poner cualquier número. Por ejemplo, aquí está el 1 y por ejemplo, aquí tendríamos el 5. Entonces, sin tener la función, yo tengo estos numeritos, yo puedo saber el dominio. Yo puedo saber que el dominio de esta función son todos los valores que toma x. La función es la de rojo, ¿sí? Todos los valores de x que abarca esa función. Entonces, el dominio de esta función, por ejemplo, sería desde 1 hasta 5. Ese sería el dominio, de 1 a 5. Ahora, ¿dónde encuentro el rango? El rango lo encuentro en el eje de la Y. Por ejemplo, voy siempre con la misma función. Miren. Deben de tomar, voy a poner aquí 1 otra vez. No, voy a poner aquí 2. 2 y voy a poner aquí 8. Tentativamente. El rango de la función son los valores que toma la función cuando la evalúan en el dominio. Entonces aquí ustedes, si yo les pidiera el rango de una función, de una gráfica, entonces ustedes cuando yo les diga rango se van al eje de la Y. Por ejemplo aquí, esta función abarca valores desde 2 hasta 8. Miren, porque es a la altura más grande que llega a 8 y la más baja es 2. Entonces el rango de esta función abarca valores desde 2 hasta 8. Entonces gráficamente podemos sacar esto también. Por eso se llama análisis de funciones. Porque es información que nosotros podemos obtener solamente a través de gráficas, sin necesidad de conocer la función en sí. Bueno, en cuanto al dominio y al rango, vamos a poner unos ejemplos para que vayamos practicando esto. Vamos a ver. Pero vayan haciéndome preguntas por el momento. No, señorita, no. Ahorita no, seguros. Vamos a poner una gráfica y la vamos a analizar entonces. Fíjense, el dominio y el rango de manera gráfica es mucho más sencillo que hallarlo de manera, ¿qué les digo yo? Analítica. ¿Sí? Porque es solamente de observar la gráfica. En cambio, si yo les doy la función y les digo, encuentre el dominio y no les doy la gráfica, ahí sí hay que pensar un poquito más y que también lo vamos a hacer. Entonces, ahorita, a ver, voy a tomar una gráfica de por acá. Y vamos a encontrar el dominio, el rango y vamos también a encontrar los valores donde la función crece y los valores donde la función decrece. Vamos a ver.
¿Puedo pasarme de página? Sí, señor. Si alguien no ha terminado, me dice. Ahí está. Entonces aquí vamos a poner como instrucción. Ya se pudieron dar cuenta que aquí sí tiene números, por lo tanto, cada cuadrito es una unidad. Entonces vamos a encontrar dominio y rango de la función. Y también intervalos de crecimiento y decrecimiento. Okay. Bueno, cuando hablo de crecimiento y decrecimiento, ¿qué se les ocurre? Bueno, ¿qué es crecimiento? Empecemos por ahí. El crecimiento sería las puntas de crecimiento, lo que va para abajo, ¿no? Exacto. Crecimiento son los intervalos donde la gráfica sube y decrecimiento son los intervalos donde la gráfica baja, ¿sí? Ahora, Heidi, eso que me dice el punto más alto y el punto más bajo tienen otro nombre, se llaman máximos y mínimos. Los podemos añadir de una vez. Vamos a poner aquí. Máximos y mínimos de la función. Bueno. Entonces, miremos. Vamos con el dominio. Empecemos por ahí. Busquemos el dominio de la función. Dijimos que el dominio de la función eran todos los valores que podía tomar la X. Entonces vamos al eje de las X y miremos, aquí está el punto inicial de la función, de la gráfica, y aquí está el punto terminal. Entonces miremos desde qué valor hasta qué valor abarca, ¿de dónde empieza? De 1. Ajá, este es el primer valor. ¿Y a dónde termina? En 6. 3, 4, 5, 6. Entonces el dominio de la función es de 1 a 6. De 1 a 6. Miremos el rango. El rango lo vamos a encontrar, dijimos, en el eje Y. En otras palabras, vamos al eje Y y vamos a buscar el valor más bajito que toma la función y el valor más alto que toma la función. Entonces, en el eje Y, aquí tenemos, está por acá. ¿Cuál es el valor más bajo? Estamos en el vertical. No. Sí, hoy que alguien habló, díganme, sin miedo. 1. 1, también es 1. ¿Y el valor más alto? 6. Vamos a ver, contemos. 3, 4, 7. 5, 6, 7. Ajá, es el valor más alto al que llega. Entonces el rango de la función es 1, 7. A ver, no sé si a alguien le ha entrado curiosidad. ¿Por qué estoy usando corchetes? Y no paréntesis. Porque no son coordenadas como que son Y y X, sino que son de la misma. Aparte, Porque son positivos. no. Había una diferencia. Acuérdense que había una diferencia entre usar corchetes y usar paréntesis cuando hablamos de intervalos. El paréntesis se llamaba abierto
¿sí? Entonces, si yo le pusiera paréntesis, por ejemplo aquí, había una diferencia entre corchete 1,6 y paréntesis 1,6. Acuérdense que cuando es paréntesis es un intervalo abierto, que quiere decir que yo no tomo los extremos, ¿sí? O sea que aquí básicamente estaría diciendo que la función no toma el 1, sino que empieza ¿de qué número? El 2. Y aquí estaría diciendo que no llega al 6, sino que termina en 5. O sea que cuando yo uso paréntesis, no se toman los extremos, sino el número que del primer extremo se toma el número que sigue y del segundo extremo el número que está antes. Entonces, por eso es que aquí estoy usando corchete, porque el corchete sí me indica que tomo desde 1 hasta 6, ¿oye? Por eso es que uso corchetes aquí. Ajá, digan. En este caso sería un intervalo cerrado. Exactamente, es un intervalo cerrado, porque se toman esos valores. Si ustedes me le ponen, por ejemplo, miren, pues la gráfica aquí llegó hasta 7, ¿no? Si ustedes aquí me pusieran paréntesis, me estarían diciendo que la gráfica no llega a 7, sino que llega al que está antes, a 6, ¿sí? Entonces, por eso en este tipo de ejercicios usamos corchetes. No se les vaya a olvidar. ¿Estamos ahí con eso? Sí, sí. Vale. Miren pues. Ahora vamos los intervalos de crecimiento. Vamos con la función crece. Igual, miremos en qué intervalos crece la función. No necesariamente tiene que ser un solo intervalo, porque si se dan cuenta, por lo menos esta función de aquí sube, baja y vuelve a subir. Entonces, miremos dónde crece. Voy a pintar en azul. Crece de aquí hacia acá. Aquí crece, miren. ¿Cómo sería ese intervalo? De las X. Ese es en las X. 1,2. Exacto. 1,2. Crece de 1,2. A ver, ¿habrá otro intervalo? Porque si hay otro intervalo le voy a poner unido. Sí, aquí sí hay otro intervalo. Unido. El otro intervalo de crecimiento está aquí, ¿ve? De aquí para acá. ¿Qué números son? 4,5. Ajá. Crece de 1 a 2 y crece de 4 a 5. Ujú. Ahora, contrario. Decrece. Es donde la función baja. Entonces tenemos este de acá. ¿Cómo sería ese intervalo? 2,4. 2,4. Exactamente. 2,4. Unido. El otro pedacito donde decrece es este. Que es. 5,6. Ajá. 5,6. Muy bien. ¿Qué nos falta? Nos faltan los máximos y mínimos de la función. Los máximos son los puntos más altos de la función. Los puntos donde cuando la función crece es el punto más alto al que llega. En este caso, como tengo dos intervalos de crecimiento, pues obviamente voy a tener dos puntos máximos. Vamos a poner aquí. Máximos. Vamos a ver. Aquí lo voy a poner solo así. Máximos, puntos máximos. Vamos con el... Algunos les dicen máximo local, lo mismo, ¿eh? Aquí mi punto máximo en mi primer intervalo, ya no sé qué color usar, negro. Es este, miren. Porque ese es el punto máximo de mi primer intervalo de crecimiento. ¿Qué punto es ese? Aquí miramos la Y. 7. 7.
Voy a poner También- punto y coma. Ajá, digan. ¿También miramos la X o no? Solo la Y. No, solo la Y. Aquí solo, porque es solo el punto. Sí, aquí solo la Y. El otro. Como 6. Ajá. El otro es 6 porque el otro está aquí. El otro intervalo de crecimiento. Entonces aquí tenemos 6. ¿Y el punto mínimo? ¿Cuál sería el punto mínimo? 2. Sería 2. Sería 2 porque aquí en esta curvita, miren, en la curvita en la que baja la función, el punto más bajito que alcanza es 2. Aquí sí les voy a aclarar algo. Los máximos y mínimos se hallan en las crestas de la función. ¿Qué son las crestas? Las puntas de cada, Las puntas de qué? de la gráfica. Pero si yo hablara de puntas. De la figura que está. De las montañitas. Exacto, de las montañitas. Esas son las crestas. Entonces los máximos y mínimos se encuentran en las crestas. Oye, solo en las crestas. Entonces aquí, por eso es que aquí solo pongo como mínimo el 2, miren, porque aquí vuelve a bajar, pero aquí ya no es una montañita, sino que ahí se corta. Igual aquí es un punto bajo, pero es el inicio. O sea, que los máximos mínimos solo los toman de las crestas. Entonces voy a borrar aquí este negro de acá para que no se confunda. Y los de negro son los máximos y mínimos. Bueno, pregunto, ¿alguna duda ustedes por el momento? Pregunten. Miren todo lo que estamos sacando a partir de la gráfica de una función. Aquí podemos sacar más todavía, más datos, pero no quiero correr. Esos son los datos como los más sencillos, les podría decir, los principales. Entonces, por favor, si hay alguna duda, digan. Yo aquí les puedo hacer un montón de preguntas. Solo con una gráfica yo les puedo pedir varias cosas. Voy a ver si puedo mover esto. Disculpen ustedes en su teléfono, en su compu, en lo que sea. ¿Qué hora tienen ahí? Ya tienen las 4 en Las punto. 3:30. Están pitando. Mi computadora tiene 3 minutos atrasados. O sea que ya son las 4. Las